Voy a saludar a Rafael Ribó, que es el defensor del pueblo catalán, o el síndico de agravios, y que nos acompaña en nuestra emisora de Barcelona. Señor Ribó, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿quién defiende a los ciudadanos damnificados por los cortes de carreteras, por el bloqueo de los accesos al Prat, por los comercios que no han podido abrir sus puertas, los saqueos que se han producido en algunas tiendas? A esos ciudadanos afectados, damnificados por esta situación, ¿quién los defiende? Yo le diría que hay una reflexión previa que si no la ponemos encima de la mesa, la respuesta puede ser muy incompleta. ¿Quién defiende a que hoy no hay política ni en Cataluña ni en España por el tema de Cataluña? Y esto damnifica a todos. Y esto es algo que al defensor que usted me ha presentado del pueblo, sin líderes de Cataluña, y con las conexiones que yo tengo con organismos internacionales, preocupa y muchísimo. Porque de aquí podemos estirar muchos hilos, como el que usted me plantea, con toda la razón del mundo, y que nosotros venimos planteando muchos manifiestos que estamos elaborando, el derecho a la seguridad y al orden público, con los gobiernos delante de la garantía de este derecho, que no se está produciendo tampoco, y que por lo tanto debería, como mínimo, obligar a un cambio de actitud, tanto por parte del presidente del Gobierno de España, señor Sánchez, como por parte del presidente de la Generalitat, Torra. Pero no me ha respondido a la pregunta, perdóneme. Sí, le respondo, mire usted, el derecho a la seguridad, al orden, a manifestarse con toda tranquilidad, como han hecho desde hace muchísimos años, en concreto que desde que tenemos esta crisis constitucional lo está haciendo centenares de miles de personas, pacíficamente, etcétera, es algo que en cualquier sistema democrático maduro se preserva, pero a ultranza, primer punto. Segundo punto, cabe analizar por qué de este derecho, que además, repito, en Cataluña se ha estado ejerciendo de una forma masiva y ejemplar, no ha habido en Cataluña nunca un solo incidente que afecte a la vida de una persona, lo digo porque en España vale la pena que lo tengamos en cuenta, y con unas demandas políticas muy claras. El que de este hecho se deriven que ha habido incidentes como los que usted me explica y que son reales y que nosotros hemos criticado frontalmente todo lo que pueda significar desorden, violencia, etcétera. Deberíamos establecer un hilo de explicación que no está solo en el cristal roto o en el mobiliario urbano afectado o en estas generaciones de gente de 16 años hasta 24 que no tienen ninguna experiencia política y se están añadiendo con formas de protesta que son evidentemente inaceptables y radicales, sino que el hilo de explicación parte de por qué no hay política. ¿Por qué no hay política? Incluso política de seguridad real. ¿Usted cree que el gobierno de España, como reacción a lo que está pasando, que afecta a lo que usted dice y que yo coincido plenamente con usted, debe tener como única motivación enviar al ministro del Interior a Cataluña? Sé que hoy viene el presidente del gobierno a Cataluña, pero también para hablar de este enfoque de orden público. En Cataluña no hay en primer lugar un problema de orden público, ni hay en primer lugar un problema de convivencia. ¿En Cataluña no hay un problema de orden público estos días? Digo, en primer lugar. En primer lugar no es un problema de orden público. Y entiendo, y más teniendo en cuenta que el 10 de noviembre hay elecciones, que hay quien quiera poner como única pantalla lo que pasa en Cataluña el orden público. Mire, el otro día hubo una manifestación en Cataluña según la Guardia Urbana de Barcelona, de cerca de 600.000 personas. Y hubo unos incidentes que pueden afectar, según se me dice en los informes que estamos elaborando nosotros a partir de las informaciones que recibimos, a unas 5.000 personas, entre las cuales había seguramente unos 500 que podemos llamar usted y yo violentos y son absolutamente aislables. ¿Usted cree que cuál debe ser la noticia principal y cómo nos tenemos que explicar? ¿Por qué hay casi 600.000 personas que en marchas largas, etcétera, se plantan en el centro, en el corazón de Cataluña? Yo entiéndame, señor Ribó, yo estaría encantado de tener con usted un análisis, una mesa redonda sobre criterios periodísticos y cuáles deben ser las informaciones que vayan por delante y cuáles las que vayan por detrás. Pero lo que le estoy preguntando a usted como defensor del pueblo es si la Administración Autonómica Catalana, en su opinión, está velando adecuadamente para proteger los derechos de todas las personas que están resultando damnificadas por los incidentes que se están produciendo. Le estoy diciendo desde el principio que ni la Administración Autonómica Catalana ni la Administración Central Española están haciendo lo que deberían hacer para garantizar estos derechos. Se lo estoy diciendo desde el principio. Y puede usted repasar, si tiene, supongo, seguro, sus hemerotecas, que el síndic ha hecho 2 o 3 comunicados donde ponemos por delante de todo
que dónde están los gobiernos que debían estar garantizando esos derechos. El último comunicado que yo he leído del síndic de la semana pasada, del día 15 o 16, no recuerdo bien, dice que tiene usted conocimiento de actos de violencia policial graves ocurridos en la comisaría de Villa Laietana. Sí. ¿Qué actos son esos? Y tengo conocimiento de actos de violencia policial por parte de los diversos cuerpos de las fuerzas de seguridad, no solo en Villa Laietana, sino en otros sitios. Yo, como institución que tengo el encargo de garantizar derechos y libertades, traducimos nuestras actuaciones siempre en informes que presentamos en el Parlamento, no en declaraciones ni en posicionamientos sobre una imagen. Estamos acumulando informaciones aún muy incompletas, las queremos contrastar todas, tanto las que recibimos por parte de los medios como ustedes, que están haciendo a menudo un trabajo ejemplar y muy arriesgado para explicar todo esto, y también todas las informaciones que recibimos, en este caso del Gobierno de Cataluña. Aún no he recibido la más mínima por parte del Gobierno de España, a pesar que tanto la he solicitado directamente como a través del Defensor del Pueblo de España. Cuando yo pueda contrastar, cuando digo yo, perdone, que me refiero a mi equipo, porque yo, pobre de mí, solo no lo podría hacer, contrastar estos miles de inputs sobre lo que ha sucedido estos días, le podría dar una radiografía rigurosa, como hemos hecho siempre, como cuando criticamos radicalmente la irrupción de Mossos d'Esquadra en el Rectorado de Barcelona con los acuerdos de Boloña, como cuando los indignados ocuparon la Plaza de Cataluña y hubo una actuación absolutamente desproporcionada de los Mossos d'Esquadra. O sea, estamos con unas pautas de actuación que las queremos contrastar con lo que ha pasado, y hoy, lo siento, no le puedo decir con exactitud cómo lo valoro, porque aún estamos tratando estos datos con el máximo rigor posible. Pero como el comunicado decía que tenían ustedes conocimiento de actos de violencia, entiendo que, hemos visto son indicios de que pueden haberse producido. Exactamente. No la constancia de que hayan existido. Mire usted, yo he visto imágenes clarísimas de estos incidentes que usted se refiere en Villa Laietana, como por ejemplo a un joven, no le puedo decir la edad porque solo he visto la imagen de momento, de cómo recibe una agresión inaceptable desde cualquier protocolo de actuación policial del Consejo de Europa o de cualquier organismo internacional, y es uno de los elementos que nos lleva a esta afirmación de indicios. Le repito, no sé ni cómo se llama ni quiénes son los agentes y por qué se produce este tipo de actuación. Por lo tanto, yo ahora no voy a decirle categóricamente. Y por lo tanto, hay que sancionar. Cuando tengamos todos los elementos encima de la mesa, podemos ser tan certeros como debemos ser siempre. Hace un momento me decía usted que es que no hay política, o que usted echa de menos que haya política por parte del gobierno catalán y también del gobierno de España. La reacción del Defensor del Pueblo, del síndico de agravios que usted dirige a la sentencia del Tribunal Supremo la semana pasada, fue también una declaración en la que ustedes dicen: si nos encontramos en esta grave situación es por la falta de diálogo institucional desde hace 15 años. Pues mire, y me quedo corto seguramente. En 15 años no ha habido diálogo institucional entre la Generalitat y el Gobierno de España. No, el año 78 conseguimos una Constitución que aún hoy tiene aspectos absolutamente progresistas y avanzados, que empieza hablando de la existencia en España de nacionalidades y regiones, que habla de la necesidad de reconocer y fomentar la pluralidad de las otras lenguas españolas, que habla de la necesidad de trasladar a las televisiones también privadas esta pluralidad. Y le podría dar una lista larguísima de artículos que hoy son papel mojado. Y no son hoy papel mojado. Lo fueron desde que a partir de un cierto momento se practicó una política, a mi entender, ignorando lo que eran los elementos más fundamentales de esta Constitución, y la realidad la ha ido desmintiendo, hasta que ha habido un momento, que seguramente la gota que llenó el vaso lo provocó, como fue la sentencia del Tribunal Constitucional ante un texto que había pasado por el Parlamento, por el Congreso, por el Senado y por referéndum, que entonces todos nos exclamamos. Y a partir de entonces incluso nos olvidamos de quién hizo de aquello un argumento pura y simplemente electoral, movilizando a millones de personas para que firmasen contra aquel estatuto, y después la inexistencia de ninguna propuesta política. Yo no conozco una sola propuesta política como la que podría hacer Trudeau respecto a Quebec, como la que podía hacer hoy el propio Johnson, o antes Cameron sobre Escocia, o y la lista es larguísima. Una sola propuesta política. No le hablo ni de referéndum, ni de independencia, ni todo esto le corresponde a los políticos. Pero para garantizar derechos, y cuando hay una comunidad donde prácticamente la mitad, según dicen las elecciones, tiene una determinada posición,
Yo creo que esto debería ser algo para tratar en una mesa. Pero me sorprende que diga usted que no ha habido diálogo institucional en los últimos 15 años, porque en los últimos 15 años, fíjese, se han producido las conversaciones del señor Mas y el señor Zapatero para redactar el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. El debate consiguiente que se produjo en las Cortes Generales, previamente el debate que se había producido en el Parlamento de Cataluña. Ha habido en los últimos 15 años las reuniones entre el señor Mas y el señor Rajoy. Bueno, primero la investidura de Mas con el apoyo del Partido Popular. Luego las reuniones de Artur Mas con el presidente del gobierno, el señor Rajoy. Ha habido reformas de la financiación autonómica impulsadas por los gobiernos autonómicos de Cataluña. Hombre, diálogo institucional sí que ha habido, otra cosa es que no haya desembocado en lo que a usted le gustaría. Mire, las conversaciones que usted me está significando, como acabaron respecto al estatuto. Usted me está hablando de lo que significa una serie de conversaciones entre dos opciones partidarias, las cuales son necesarias en democracia. No, entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España. El señor Mas era presidente de la Generalitat. Primero me hablaba usted cuando el señor Mas fue a hablar del Estatuto de Rajoy. El señor Mas era el líder de la oposición entonces. Sí, claro. Y después presidente de la Generalitat cuando habló con Cuando Rajoy. ya fue presidente de la Generalitat, el Estatuto ya estaba aprobado. Ya no hablaban del tema del Estatuto. No, hablaban de la financiación autonómica y del pacto fiscal que el señor... Vamos a lo segundo. ¿Usted cree que hoy no hay un clamor de todas las comunidades, incluso algunas gobernadas por el PP y otras gobernadas por el PSOE, de que el sistema financiero autonómico está absolutamente huérfano de respuesta política y está falto de dinero para las comunidades? Desde luego. Eso es un clamor. Pero por lo tanto, ninguna otra comunidad autónoma dice que no haya diálogo institucional. Pues mire... A la conferencia de presidentes autonómicos van todos los presidentes autonómicos, menos el de Cataluña. Pero, para resolver, yo le continúo la frase que usted me ha citado del texto. Hablamos de que de un diálogo institucional desde hace al menos 15 años para tratar de resolver problemáticas históricas y de carácter eminentemente político. Esto es lo que dice el titular del comunicado. O sea, consigue el comunicado con las palabras que usted me está citando. Señor Ribó, lo que yo le quiero decir es que si no hubiera habido diálogo institucional, no habría habido un nuevo estatuto para la comunidad autónoma catalana. Y sí que hubo un nuevo estatuto. Otra cosa es que luego el estatuto fuera corregido por el Tribunal Constitucional y que eso a algunos de ustedes pues les parezca inoportuno. Pero claro que hubo un diálogo institucional en los últimos 15 años y varios. Mire, el estatuto corregido o no corregido puede ser una calificación que la podemos adoptar como elemento clarísimo de definición, pero es evidente que el Estatuto de Autonomía de Cataluña tiene un recorrido que está previsto en la propia Constitución y que da lugar a que un Tribunal Constitucional que está en parte impugnado, en parte por sustituir y en parte incluso por nombrar porque hubo un fallecimiento, que da una sentencia. Vaya, si alguien niega que aquello fue la gota que colmó el vaso y que llevó a un cambio, a una sociedad... Mire, cuando yo estaba en el Parlamento, la opción independentista debía tener entonces un 10 o un 12% de apoyo electoral. Hoy se acerca al 50%. No nos debemos preguntar por qué. No nos debemos preguntar si de verdad una sentencia de 100 años de cárcel es la solución a esto. ¿Alguien cree que los tribunales alguna vez solucionarán un problema político? ¿Una crisis constitucional? ¿Lo cree alguien de verdad? ¿Pero quién ha dicho que tengan que hacerlo? No, pero perdone. Los tribunales lo que tienen que sancionar es el incumplimiento de las normas legales y punto. Lo que yo le estoy planteando cuando usted me pide por qué estoy demandando política y desde la perspectiva de los derechos... No, porque está usted diciendo que no ha habido política en los últimos 15 años. No, que no ha habido debate institucional sobre temas importantes, históricos y de carácter político. Y que, por lo tanto, hoy mismo, perdone que se lo recuerde, hoy mismo el presidente del Gobierno de España aún mantiene la tesis que el problema de Cataluña es un problema de convivencia entre catalanes. Se está repitiendo como un mantra cada 5 minutos. ¿A usted le parece que no hay un problema de convivencia entre los catalanes hoy? En Cataluña hoy hay una sociedad absolutamente conjuntada que tiene opciones, digamos, de tipo político-electoral diferentes, como cantidad de sociedades democráticas maduras. No confundamos que si hay gente partidaria de un sí o de un no a un posible referéndum, la sociedad está dividida. Evidentemente, si usted pone una opción binaria, habrá una diferenciación entre la gente que se pondrá en una u otra opción. No por ello quiere decir que la sociedad esté dividida. Bueno, eso es su opinión, obviamente. Le invito, perdone, cuando usted quiera, a que nos paseemos horas y horas por toda Cataluña y veamos y constatemos si hoy Cataluña es una sociedad que tiene un problema de convivencia. Bueno, cuando usted quiera nos paseamos con
con micrófonos, con cámaras, con lo que usted quiera, cuando usted quiera. Y le llevo... Nos paseamos con una bandera de España por la Plaza Mayor de Vic. Sí, pues incluso le acompaño con una bandera de España por la Plaza Mayor de Vic. Incluso le acompaño. El otro día en la manifestación desde más de medio millón de personas se vieron bastantes banderas de España con gente que decía que se manifestaba en contra de lo que para ellos era una agresión a las libertades, lo que significa estas durísimas penas de la sentencia. Lo que demuestra que el derecho de manifestación en ningún momento ha sido vulnerado, ni en Cataluña ni en el resto de España. Que se quiere manifestar de manera ordenada y sin fastidiarle la vida a los demás, lo puede hacer. 600.000 personas ha dicho nosotros publicamos un informe el año 2017 que en Madrid lo presenté en el Círculo de Bellas Artes y en el Congreso de los Diputados, en una sala de trabajo de los diputados, en Barcelona, en el Colegio de Abogados, en el cual hablábamos de la regresión de derechos y libertades en el Reino de España, refiriéndonos a cosas como las sentencias que iban produciendo sobre, por ejemplo, los raperos, o refiriéndonos a algo mucho más fuerte, que es la ley de seguridad, la que todo el mundo llama ley Mordaza, que tuvo el compromiso de todos los grupos parlamentarios, excepto el del gobierno entonces, PP, de derogarla cuando tuviese mayoría, y de la cual aún no se ha derogado un solo artículo. Una ley que a usted y a mí nos pueden parar por la calle, como pasaba en el franquismo, y un funcionario administrativo de las fuerzas de seguridad nos puede imponer inmediatamente una multa por una conducta y usted deberá demostrar que es inocente, invirtiendo por completo el principio más elemental de la libertad, que es yo soy inocente hasta que usted, que me acusa, no demuestre lo contrario. Y esta ley está en vigor. Está en vigor y afecta no solo a temas como el de Cataluña, afecta a movilizaciones sindicales, afecta a movilizaciones vecinales, afecta a la lucha contra los desahucios, etcétera. Si nadie discute la capacidad que tenemos todos para criticar leyes aprobadas por un Parlamento democrático, faltaría más, y para modificarlas cuando cambian las mayorías en ese Parlamento. Me refiero a un derecho como queda afectado por esta ley. Pero a diferencia del franquismo que usted acaba de mencionar, esta es una ley aprobada por un Parlamento democrático. Sí, pero volviendo a la carga de la culpabilidad, no teniendo en cuenta que además es tratado europeo de obligado cumplimiento en España, creo que es del año 2012 o 2014, no lo recuerdo exactamente, que es súper desarrollado y contundente sobre lo que significa la presunción de inocencia. Mire usted, le doy otro ejemplo. Hoy en TV3 y en las televisiones de aquí, la Junta Electoral prohíbe que se utilice la palabra de exilio o la palabra de presos políticos. Pero en cambio no hay ninguna decisión de la Junta Electoral para hablar de golpistas, de fugados, de una serie de connotaciones que no tienen ninguna traducción en la pura legalidad. Sí, ¿por qué se habla de golpistas a gente que ha sido condenada por sedición? Ya no por sedición. Y nadie pone ningún tipo de reparo a que se descalifique a quien sea con ese término. Porque hay una vara de medir para unos y no para otros. Porque se toca sencillamente un problema que no se sabe enfocar políticamente y se está incrementando el problema, que esta es otra de las cuestiones que a mí me lleva a reclamar mucha más política de la que hoy hay. Hubo política para tratar problemas mucho más graves de conflicto, como fue el conflicto en el País Vasco. Hubo política, hubo conversaciones, hubo todo tipo de diálogo, hubo mesas. Sí, pero ¿sabe usted qué pasa? Que en el País Vasco el Parlamento aprobó una propuesta de nueva relación, de nuevo estatus y relación con el Estado español, liderada por el lehendakari Ibarretxe. Eso pasó al Congreso de los Diputados, donde fue debatido a la propuesta del Parlamento Vasco y fue rechazada. Y lo siguiente que hicieron los partidos independentistas en el País Vasco no fue convocar un referéndum de autodeterminación para saltarse las normas y las resoluciones del Tribunal Constitucional. Mire, los partidos de Cataluña, y si usted les quiere denominar partidos independentistas, pues me parece correctísimo, pero creo que deberíamos ser mucho más precisos, incluso... ¿Cómo los denomina usted a Esquerra Republicana y al PDeCAT? Esquerra Republicana es un partido que tiene en su programa ahora la independencia. El Junts per Catalunya, que es como se presenta ahora, un conglomerado de partidos de los cuales una parte del PDeCAT tiene lo mismo, pero si solo que nos remontemos a la misma época que usted me acaba de citar, el País Vasco, verá que ninguno ni el otro llevaba en su programa el partido la independencia. Es más, de Esquerra Republicana en su día se expulsó a dos dirigentes como Ángel Colom, que era el secretario general, o a Pilar Rahola, porque propugnaban la independencia de Cataluña y fundaron un partido que se llamaba el PI, como decíamos en Cataluña, el Partido por la Independencia. O sea que el tema
Por esto yo le hablo de raíces histórico-políticas que no han sido tratadas de la forma constitucional correspondiente para darle soluciones políticas. Mire, yo presido a todos los defensores del pueblo de Europa por elección informática secreta en el Congreso Mundial 2 veces ya. Estoy acabando mi segundo mandato. La gran mayoría de mis colegas, a los cuales veo frecuentemente, no entienden en absoluto que el tema de Cataluña sea tratado en vía judicial. La vía judicial yo la respeto muchísimo. ¿Y usted ha hecho un esfuerzo por explicárselo? Mire, usted lo encontrará en los informes que están colgados en la web del Síndic, que los tiene en catalán, en castellano y en inglés. Y además algunas veces por propia petición, como fue en su día cuando... Que si usted ha hecho el esfuerzo de explicarles que los gobernantes catalanes en aquel momento incumplieron las resoluciones del Tribunal Constitucional, impulsaron en el Parlamento catalán, pisoteando los derechos políticos de la oposición, leyes inconstitucionales a sabiendas de que lo eran, y llegaron a celebrar un referéndum de autodeterminación a sabiendas de que la autodeterminación ni es un derecho ni está contemplada por la Constitución española. Si usted mira los informes que ha hecho el Síndic, verá que empecemos por el último, este ya es de mayo del 18, por el último respecto a este tema, y verá que hay todo un apartado donde hablamos de las ilegalidades que comete el Parlamento de Cataluña y el Gobierno de Cataluña, y cómo al instante son recurridas al Tribunal Constitucional, se suspenden y al cabo de 2 semanas se anulan. O sea que el edificio jurídico constitucional español no tuvo la más mínima merma por lo que se votó en el Parlamento. Fue suspendido y fue anulado en 15 días. Por lo tanto, no tenía ninguna vigencia. Y aún así se celebró un referéndum de autodeterminación amparándose en las leyes que habían sido anuladas por el Tribunal Constitucional. Usted se está refiriendo a algo que pasa el 6 y 7 de septiembre en cuanto a aprobación parlamentaria, y después tiene su traducción a partir del 1 de octubre en lo que no se llega a declarar en el propio Parlamento. Mire, el 1 de octubre, hoy lo calificaríamos, supongo, como han hecho expertos internacionales, como un acto de movilización y demanda democrática de una dimensión absolutamente inaudita. Con una organización también inaudita. Nadie se podía imaginar que apareciesen de golpe y porrazo la mañana del 1 de octubre 6.000 o 8.000 urnas distribuidas por todo el territorio de Cataluña, y sobre todo que apareciesen 2.200.000 o 300.000 personas que tenían en sus manos su única arma, una papeleta de voto. Y que hubiese además una reacción como la que hubo desde las 9 de la mañana o antes hasta prácticamente las 2 de mediodía como mínimo, en algún lugar hasta más, de pura actuación, a mi entender, absolutamente desproporcionada por parte de los funcionarios del público. Pero esto está analizado. Mire usted, yo lo he trabajado en Ginebra con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, a petición de él. Y lo he trabajado, ahora es una mujer, antes era un hombre, y yo lo he trabajado con el que era comisionado europeo de derechos humanos, la máxima autoridad de Europa, Neil Muižnieks, cuando inmediatamente después escribe a Zoido y le pregunta qué está pasando y pide que le den un informe y asuma responsabilidades, y obtiene por respuesta una carta en la cual se le dice que no ha habido actuación de las fuerzas de orden público contra las personas. Y entonces es cuando el ministro de Exteriores de España, Dastis, ante Jagland, secretario general entonces del Consejo de Europa, se compromete a presentar un informe sobre el tema al Consejo de Europa, que es la salvaguarda del Convenio de Derechos Humanos en Europa. Y aún hoy el Consejo de Europa está esperando este informe. Me acompañan Casimiro García Vadillo, Ignacio Varela, Arcadi Espadar. Buenamón, ¿queréis plantear alguna pregunta al defensor del pueblo catalán? Sí, buenos días, señor Ribó. Buenos días. Le pregunto, como defensor del pueblo en Cataluña, en esta semana de incidentes, las fuerzas de seguridad, fundamentalmente Mossos, pero también policía, han resultado casi 300 heridos. Durante esta semana se han vulnerado los derechos de muchos catalanes a circular libremente, a tener seguridad, a abrir sus tiendas o a ir a su trabajo. Y en toda esta conversación que ha tenido usted no le he oído ni una sola palabra de condena a esos actos violentos, ni siquiera de responsabilidad a los políticos como el presidente de la Generalitat, que han animado, diciéndoles que hay que apretar a estos grupos a crear una situación como la que se ha creado en Barcelona. ¿No le parece a usted un poco extraño que el defensor del pueblo de Cataluña no haga referencia a estos actos
que han sido los que han convertido esta semana en una nueva semana trágica de Barcelona. Sí, dos puntualizaciones, si me lo permite. Hay heridos del Mossos d'Esquadra, hay heridos de la Policía Nacional y hay heridos de muchos ciudadanos que estaban participando eso ya le hemos en movilizaciones. Ya le hemos oído hablar de ellos, pero no hablar de me permite contestar, ¿no? Si quiere, me va usted cortando cuando yo intervengo, pero si me permite contestar a dos cosas que ha dicho, pues déjeme acabar. Esto en primer lugar, ¿eh? Y vuelvo a lo que decía antes a preguntas anteriores, de que nosotros estamos recogiendo toda esta información para elaborar con el máximo rigor un informe al respecto, como hemos hecho otras veces, y que después resulta que han sido los informes más considerados por parte de la gran mayoría. En segundo lugar, yo diría que usted no debe conocer nuestros manifiestos, informes y recomendaciones. Espero que no lo conozca, pues si lo conoce entonces está mintiendo, donde hay reiteradamente condenas a la violencia y apelaciones a la manifestación pacífica y al ejercicio de los derechos democráticos de forma pacífica, reiteradamente, y especialmente en los últimos días. Y es más, le podría hacer, y no lo haré porque me reservo la información para la sesión parlamentaria correspondiente, que son mis primeros receptores de la información, la cantidad de gestiones que a todos los niveles ha hecho el que le está hablando y todo su equipo, precisamente para exigir responsabilidades a los gobernantes ante esta misma cuestión. Ignacio. Sí. Bueno, yo creo que primero un leve comentario, porque prefiero hacerlo cuando él está en antena. Todo lo que pasa en Cataluña se sintetiza perfectamente en el hecho de que el defensor del pueblo de Cataluña durante media hora de entrevista haya hablado de todo menos de defender al pueblo, que era la primera pregunta que le hizo Carlos Alsina. Pero bueno, ya que usted habla más como político nacionalista que como defensor del pueblo, en algún momento se le ha escapado que, según usted, el comportamiento del presidente de la Generalitat en estos días no ha sido adecuado. Como usted responde ante el Parlamento de Cataluña, ¿le va usted a decir al Parlamento de Cataluña oficialmente y por escrito que el comportamiento del presidente de la Generalitat es totalmente inadecuado? Sí, primero también de nuevo otra precisión. Usted debe saber, y si no solo le informo, que cuando yo fui elegido defensor del pueblo en Cataluña, fui elegido con los votos de todos los grupos parlamentarios, menos por el grupo mayoritario de lo que usted llama nacionalismo, que era Convergencia y Unió. Incluso el PP me votó entonces, y la segunda vez de todos los grupos parlamentarios. Por la primera tuve el voto en contra de lo que era el grupo más nacionalista en Cataluña entonces, y mayoritario, el del grupo de Convergencia y Unió, para que cuando podamos calificar lo que ustedes quieran y como quieran, si vamos al rigor de los hechos, pueden desmentir estas calificaciones. Y en segundo lugar, le garantizo que lo que estoy diciendo sobre la falta de política, y también no solo para el tema de orden público, pero también para el orden público y la seguridad por parte de los gobiernos, en este caso el gobierno de Cataluña, lo voy a subrayar con todo énfasis en los informes que presenta el Parlamento. Arcadi. Sí, buenos días, señor Ribó. Buenos días. Vamos a ver, yo lo que me pregunto es cómo usted puede ser, no se ha planteado jamás marcharse y abandonar su cargo, en razón de algo muy simple. Es verdad que usted en el lejano 2004 fue elegido síndic de Greuges con los votos de los partidos políticos, de los grupos parlamentarios, ¿no? De todos los grupos parlamentarios. Pero usted sabe perfectamente que toda su andadura respecto del proceso ha sido criticada por la mitad de la población catalana en su representación parlamentaria. Usted ha recibido las críticas socialistas, usted ha recibido las críticas del Partido Popular, usted ha recibido críticas feroces por su comportamiento respecto del proceso, por su parcialidad absolutamente inextinguida e inextinguible como aliado de los nacionalistas y de los independentistas. Usted ha tenido la falta de dignidad de comparar a España con Turquía en un pleno parlamentario. Usted ha sido el coordinador de una carta firmada por los expresidentes de la Generalidad y del Parlamento solicitando la liberación de independentistas encarcelados. Una carta además, que tuvo la indignidad de incluir la firma de Pascual Maragall, enfermo de Alzheimer, hasta el punto de que el propio presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Badós, lo criticó. La verdad es que lo sorprendente es que usted sea todavía síndic de Greuges y no haya tenido
ni siquiera un instante de meditación para darse cuenta que solo representa, como tantos otros políticos, por cierto, a la mitad del pueblo de Cataluña? Mire, yo tengo en el segundo mandato la propuesta y voto de nombramiento de todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña, para empezar. Y vuelvo a los hechos, respetando muchísimo sus opiniones. En segundo lugar, las críticas que yo recibo me vienen de todos los ángulos según qué informes. Cuando yo presento un informe sobre la malnutrición infantil en Cataluña, el año 2013, informe que se podía haber hecho en muchas otras comunidades de España y que nadie tiene el valor de tocar un tema como este, recibí palos por todas partes, desde colegios de médicos, de pediatras, desde partidos políticos, etcétera. Y toda la gente que lo había elaborado y que trabaja con rigor, como yo exijo a mis colaboradores, mantuvo el tipo como yo mismo, y ahora me enorgullece ver que en Cataluña hay muchas políticas de muchas entidades, muchos movimientos para combatir lo que aún existe, que es la malnutrición infantil en Cataluña. Por lo tanto, que el defensor reciba críticas es la cosa más normal del mundo si de verdad defiende derechos. Un defensor que no recibe ninguna crítica, un defensor que solo aplaude, es un defensor que no sirve absolutamente de nada. Me dice usted, ¿por qué no me marcho del cargo? Pues mire, hay un mecanismo en el Parlamento para nombrar mi sucesor o sucesora, y hay un mecanismo en el Parlamento para incluso conseguir mi dimisión. Esto está más que previsto por las leyes, requiere unas mayorías, como lo hay. Y mire usted que llevamos casi 3 años sin que se ejerza, para nombrar al defensor del pueblo de España, que está hoy mi amigo Paco Fernández Marugán, y que está en funciones, y que pronto serán 3 años. Como lo hay para renovar el Consejo del Poder Judicial. ¿Cuántos años llevamos sin renovar el Consejo del Poder Judicial? Como lo hay para nombrar otros defensores del pueblo que hay por comunidades en la geografía española, que algunos llevan casi 6 años en el cargo y no se lo renueva. Y como lo hay para renovar el Consejo de Garantías de Cataluña, o el Consejo Audiovisual, o la Sindicatura de Cuentas, ¿por qué en el punto de mira está el Síndic de Greuges? Y no cuando hablamos de por qué no se marchan o por qué no se nos renuevan. Se les tendría que hacer esta pregunta a los parlamentarios o parlamentarias que no ejercen el mecanismo para ello. Cuando usted me habla de Turquía, perdone que le informe también que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde España forma parte con sus delegaciones, tiene en marcha un informe que es el objetivo del cual, y está solo empezar el informe, para garantizar los derechos de los parlamentarios encarcelados en Turquía y en España. Mire usted, no lo hizo el Síndic, lo hizo la Asamblea Parlamentaria de Europa, en la cual también están los parlamentarios españoles. Lo puede consultar en la web del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es el organismo que por excelencia, yo creo en el planeta, pero pongamos solo en Europa, tiene la máxima fortaleza de defensa de los derechos humanos. Y por último, la carta que usted se ha referido fue una carta que, entre una serie de gente que colabora con el Síndic, desde academia, universidades, experiencias judiciales muy destacadas, y sin los cuales no podía hacer los informes, decidimos colaborar para evitar algo más fuerte que lo que era una huelga de hambre en la cárcel de Lledoners por parte de una serie de gente que estaba ya practicando este derecho, y buscamos una autoridad para avalar al máximo esta declaración. Pascual Maragall es una persona que yo hace muchísimos años conozco, e incluso en aquellos momentos tuve conversaciones con él, y por lo tanto, siguiendo lo que me dicen las personas que realmente están investigando y que pueden de verdad dictaminar su Alzheimer, lo mismo que me pide la gente que representan cantidad de organizaciones de discapacidad intelectual, cuando ven que hay jueces que los incapacitan a grosso modo sin entrar en materias concretas, pues puede ejercer este mismo derecho ejerció añadiendo... Usted lo conoce, pero él ya no lo conoce a usted. Esa es la cuestión. Mire, pues se equivoca. Si quiere, vamos un día usted y yo a verle y verá que me reconocerá. Usted va a hacer de Cicerone de todos nosotros. No, de Cicerone no. Usted está planteando los hechos y yo le doy elementos por si se quiere. Y además pretende de Cicerone moral, que es lo más sorprendente. Esto sí que ya usted lo sabrá. Yo creo que no he puesto ni un gramo de moral. Le he hablado de los expertos de Alzheimer. Eso tiene razón. No es moral. Rafael Ribó, defensor del pueblo de Cataluña, síndico de agravios, síndico de Greuges, gracias por habernos acompañado esta mañana. Le agradezco la presencia en este programa y hasta cuando usted quiera. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias y muy buenos días. 9 y 21, 8 y 21 en las Islas Canarias. Me dais un minuto y enseguida comentamos lo de la carta de